Hola amigos de YouTube, los saluda AlexChemist93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Para esta ocasión he decidido resucitar otra vez de manera intermitente en mi canal, una sección que me gusta mucho y que por desgracia no recibe el suficiente apoyo, pero que igualmente los vídeos continuarán ya que se trata de uno de los temas que más me apasionan, la escritura. Así que si a ustedes les gusta escribir y conocer los mecanismos narratológicos que hay detrás de las historias, entonces están en el lugar indicado. Sin más preámbulo, demos paso al video. Hablar de rompimientos de la cuarta pared en las historias, es hablar del proceso de creación de las mismas por medio de la autorreflexión. Es hacer que el lector/espectador sea consciente de la naturaleza artificiosa del relato a través de una autorreferencia. Ejemplos hay muchos y la gran mayoría del tiempo se suelen utilizar como recursos cómicos o satíricos del mismo relato. Desde novelas clásicas como El Quijote o La Niebla de Miguel Unamuno a ejemplos más modernos como los cómics y películas de Deadpool, las sagas de Scream y Scary Movie, animes como Gintama e inclusive videojuegos como GTA. Todos y cada uno de los ejemplos mencionados comparten algo en común, y es el hecho de ser autoconscientes de su mundo ficcional, y hacérselo ver al lector/espectador por medio de referencias que rompen lo que narratológicamente se conoce como cuarta pared. Sin embargo, en el mundo de la narratología, que es la disciplina que se encarga de estudiar los procesos y estructuras de los relatos, lo que conocemos como rompimiento de la cuarta pared, no es otra cosa más que la utilización de elementos propios de la metaficción. Pero entonces, ¿qué es la metaficción? Pues básicamente es un estilo de escritura que de forma reflexiva y autoconsciente recuerda al lector que está ante una obra de ficción, y juega a problematizar la relación entre esta y la realidad. Dentro de un relato de metaficción las fronteras entre el texto y el lector se ven quebrantadas, casi como si se quebrara una pared ilusoria que los divide a ambos, y hace al lector consciente de la naturaleza ficcional del relato y de su condición como artefacto narrativo. Este tipo de escritura está ligado al posmodernismo dado que sirve para representar valores y concepciones propios de esta corriente artística/filosófica, como lo son la relativización de la realidad, el escepticismo ante el lenguaje como intérprete de la racionalidad, la crisis del sujeto como un todo completo y definible, o la pérdida de la delimitación entre el espacio y tiempo. El posmodernismo en palabras sencillas era el escepticismo a la realidad, y gracias a los relatos metaficcionales existe toda una gama de conceptos ligados, como lo pueden ser la metacomunicación, el metadiscurso, el metalenguaje, el metatexto, el metarelato, el metateatro, la metapoesía, el metacine, el metacuento, el metacómic, etc. Cualquier cosa que haga reflexionar al lector/espectador de la naturaleza artificiosa de lo que lee o ve, llevará por ende el prefijo meta que en griego significa más allá de. Por lo tanto, metaficción significaría más allá de la ficción. Lógicamente, como era de esperarse, este término fue acuñado con el pasar del tiempo, siendo Roland Barthes, famoso teórico literario francés, el primero en estudiarlo. Posteriormente Robert Alter, un profesor de literatura comparada en 1975, establecería una definición canónica. Una novela autoconsciente, en pocas palabras, es una novela que hace alarde sistemáticamente de su propia condición de artificio, explorando la relación conflictiva entre un artificio con apariencia real y la realidad. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar un recurso metaficcional dentro de un relato? Pues existen diversas formas que los mismos autores utilizan para llamar la atención del lector y hacerlo consciente. Muchas de ellas pueden ser agrupadas en las siguientes categorías. Elementos centrados en el autor. Una alusión directa al autor dentro de la obra. Ejemplos. En El Quijote, Cervantes utiliza dicho recurso para hacerle ver al lector que la obra fue escrita por él y que los personajes son conscientes que son personajes propios de la invención de Cervantes. Otro ejemplo más moderno, lo podemos encontrar en el anime de Gintama, donde a cada rato se hace referencia a su autor Sorachi, e inclusive hasta llega a salir retratado como un gorila que se saca los mocos. Elementos centrados sobre el lector. A través de una apelación directa por parte del autor o narrador. Ejemplos. En Rayuela de Julio Cortázar, el mismo autor al inicio del libro nos sugiere un orden de lectura especial dado que cada capítulo del libro puede leerse en desorden.
Esta peculiaridad del libro lo hace especial puesto que invita al lector a jugar con la estructura narrativa del mismo, casi como si se tratase de un juego de rayuela. Un ejemplo más moderno, lo podemos encontrar en la película de Disney Las locuras del emperador, donde Cusco detiene la película para hacerle comprender al espectador que la historia está comenzando in media res, cuando debería de comenzar desde el principio antes de que se convirtiera en llama. Por lo que procede a rebobinarla para que el espectador se sitúe al principio de la historia. Elementos centrados en la obra como producto finalizado. Como podría ser la aparición de la obra dentro de la obra. Ejemplo. Otra vez en el Quijote, pero en su segunda parte, Sancho y Don Quijote visitan la imprenta del dueño que está imprimiendo la falsa continuación del Quijote. Para ubicarlos en el contexto, una vez terminada la primera parte del Quijote, Cervantes no tenía planes de continuarla. Sin embargo, todo cambió cuando numerosas falsas copias de la supuesta segunda parte del Quijote salieron a circulación, por lo que no le quedó de otra a Cervantes que escribir él mismo la segunda parte oficial y burlarse de las copias falsas incluyéndolas dentro de su historia. En cierto pasaje de la novela los personajes hacen una fuerte crítica a estas falsas copias y cómo no supieron representar los valores que los caracterizan. Otro ejemplo más moderno lo podemos encontrar en la saga de Scream, donde la popularidad de los asesinatos ocurridos en la primera película crearon su propia franquicia cinematográfica, llamada The Stab. Elementos centrados en el mundo de los personajes. Se refiere como a la autoconciencia del personaje como tal. Ejemplo literario. En el libro Corazón de tinta de Cornelia Funke los protagonistas pueden hacer que los personajes de los libros cobren vida en el mundo real a cambio de que una persona real desaparezca y es absorbida por el libro. Ejemplo más moderno. En el anime Recreators los personajes ideados por diversos mangakas cobran vida en el mundo real cambiando por completo su perspectiva al darse cuenta que son seres pertenecientes a las ficciones de sus respectivos autores. Elementos centrados sobre la creación de la obra y sobre el aparato artístico poético. Ejemplo literario. En la Ilíada el poeta Homero invoca a una de las musas, haciendo referencia directa a ella en la primera línea del poema. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos, y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes. Cabe mencionar que esta era una tradición que usualmente solían realizar los rapsodas griegos para dar a entender que lo que estaban a punto de relatar provenía de un numen o dios griego que intercedía a través de su palabra y su canto para comunicarse con los hombres. Cuando en la Ilíada Homero invoca a la diosa, se suponía que era la misma diosa quien hablaba a través de las palabras de Homero. Ejemplo moderno. En la película de Scary Movie la 1, una de las escenas más extrañas de la misma es cuando Cindy le hace ver a su novio que están dentro de una película ya que señala a los camarógrafos y a los de producción que la están rodando en ese momento. Elementos referenciales externos. Cuando una obra hace referencia a otra obra y da a entender que existe en el mismo mundo. Ejemplo literario. En el Quijote se mencionan varios de los libros de caballería que deschavetaron a Alonso Quijano en el famoso pasaje de la quema de los libros, donde las hijas y el cura echan a la pira varias obras reales de caballería como lo puede ser el Amadís de Gaula y otras más, pero cuando toca una obra escrita por el mismo Cervantes, el cura habla bien de ella y la aparta de las demás. Ejemplo moderno. En las películas de Marvel cualquier referencia cinéfila a la cultura pop que los personajes hacen dan a entender que también existen dichas obras en su mundo. Como en Avengers Endgame donde se discute la teoría de las realidades paralelas como en Volver al Futuro. En el mundo de Marvel también existe esa trilogía de películas. Bien, estos son a grandes rasgos los elementos metaficcionales más utilizados en las obras. Cabe aclarar que en la narratología estos se agrupan en función de sus similitudes y que existen muchísimos más que por el momento omitiremos para no extender más la duración de este video. También cabe decir que estas agrupaciones son propias del lenguaje escrito, pero que igual se puede aplicar a cualquier obra audiovisual, como lo he hecho a lo largo de este video. Sin embargo, tanto el teatro como el cine tienen su propio lenguaje. Y en el caso de la representación escénica existe el término de metateatro, el cual fue acuñado por el crítico estadounidense Lionel Abel en su estudio Metatheatre. A New View of Dramatic Form que sirve para designar a las piezas escénicas que siguen dos postulados básicos que son a su vez dos tópicos literarios. El mundo como escenario, Theatrum Mundi, y la vida como sueño, Vita Somnium. Dejen en comentarios si quisieran ver un video dedicado a los tópicos literarios, puesto que estos existen desde la antigüedad y se han repetido a lo largo de las épocas. Bueno, continuemos.
William Shakespeare fue uno de los primeros en introducir una modalidad pionera de metateatro al usar en sus obras la idea de que el mundo es un teatro a su vez que un teatro es el mundo. Esto quiere decir que el mundo que representaba Shakespeare en sus obras es una visión teatralizada del mismo mundo, que no es para nada una representación real y que cuenta con muchos artificios narrativos. Un ejemplo de esto se puede ver en la obra de Hamlet, donde una compañía de teatro reproduce de forma teatralizada el asesinato del padre de Hamlet frente a su tío y su madre, quienes eran los culpables del crimen, todo esto propiciado por el mismísimo Hamlet, para incomodarlos y así medir sus reacciones para poder desenmascararlos. Como podemos ver, Shakespeare utiliza el metateatro para hacerle ver al espectador la naturaleza artificiosa de la misma obra que está observando, porque así como el tío y la madre de Hamlet reaccionan a lo que ven en la obra ficticia que el mismo Hamlet representó, el espectador también está reaccionando a los sucesos que está presenciando, en este caso las reacciones de los personajes a una obra de teatro. Otro ejemplo de esto, pero en este caso más moderno, lo podemos encontrar en Avatar: La leyenda de Aang, donde en un capítulo de la tercera temporada se hace una recapitulación de eventos pasados, solo que este lo hace de una manera especial, ya que en vez de mostrar escenas recicladas de capítulos pasados, hace que los personajes acudan a ver una obra que está basada en sus vivencias y más aparte de recapitular eventos, el espectador también se divierte viendo las reacciones de los protagonistas al ver lo mal caracterizada y representada que está la obra que los personajes están viendo. Pasando al séptimo arte, el término de metacine, que significa cine dentro del cine, básicamente se refiere a los recursos cinematográficos que son utilizados en algunas películas para hacer reflexionar al espectador sobre los procesos cinematográficos que conlleva hacerla. Pueden ser desde cosas muy sutiles como una referencia al mundo de la cinematografía hasta cosas más complejas como mostrar una película que trata sobre cómo se realizó otra película. Al igual que en el formato literario, existen formas de realizar estas autorreferencias, las cuales se dividen en 4 tipos. El universo del espectador. Son filmes que giran en torno a las vivencias de un personaje como espectador de una película. El ejemplo más claro de esto lo podemos encontrar en la película Cinema Paradiso, donde vemos la vida del protagonista desde niño hasta la edad adulta y la evolución del mismo cine a lo largo de las décadas. El mundo detrás de la pantalla. Son filmes cuya trama se sitúa en el mundo de la realización cinematográfica. Una película que se me ocurre para este ejemplo, lo podemos encontrar en la película de The Fabelmans, donde el propio Steven Spielberg hace una autobiografía fílmica de su vida por medio de una ficción dramatizada. La película gira en torno a las vivencias que marcaron al director y cómo fue descubriendo su fascinación y amor por el cine. Y como cereza del pastel, al final de la película hay un encuadre con la misma cámara con la que fue filmada que funciona como recurso para sacar al espectador totalmente de la ficción y dar paso a los créditos. La ficción en segundo grado. Son filmes en los que se transforma a personajes en espectadores haciéndolos asistir a una proyección. El ejemplo más claro que se me ocurre es la película de El insoportable peso de un talento descomunal, donde el actor Nicolas Cage se interpreta a sí mismo y en un momento determinado ve una película en la que actuó mientras realiza una misión como agente de la CIA. El juego metanarrativo de esta película es, como su nombre lo dice, descomunal. La interpelación al espectador. Son filmes en los que los actores y el director abandonan momentáneamente sus papeles y se dirigen hacia el público. El ejemplo que podría entrar en esta categoría sería en Deadpool y Wolverine, en la parte donde sale Nicepool y mira hacia la cámara diciendo, la propuesta, palabra que es el título de una película donde el mismo Ryan Reynolds participó y el actor momentáneamente abandona su papel como variante de Deadpool para darnos a entender dicha referencia. O también en Deadpool 2, donde el mercenario desvive a Ryan Reynolds antes de que firme el contrato para participar en la película de Green Lantern. En realidad, las películas de Deadpool manejan muchísimos de los elementos que ya fueron mencionados a lo largo de este video. Bien, ahora que conocemos cuáles son los recursos metaficcionales que son más utilizados en las historias, solo nos faltaría entender para qué sirven. Como ya se mencionó con anterioridad, la metaficción sirve para separar la realidad de la ficción, haciendo al espectador consciente de que está viendo una construcción artificial y volviéndolo partícipe de la historia. Además, sirve como forma de explorar el proceso creativo del autor, mediante el humor, la ironía o la crítica social.
En líneas generales, estos recursos invitan a dar una mirada crítica sobre el medio, transformando la historia en un comentario sobre sí misma y sobre el acto de narrar. Utilizar recursos metaficcionales en tu historia no solo hará que el espectador se parta de risa por encontrar referencias y juegos metanarrativos en tu texto, sino también lo hará partícipe de la historia y te permitirá romper esa cuarta pared invisible que divide a ambos mundos. En fin, esto sería todo de mi parte. Se despide AlexChemist93, esperando que el video les haya gustado. Por favor no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir para nutrir al algoritmo y que este video llegue a más personas. También recuerden que pueden seguirme en mis demás redes sociales y próximamente también en Substacks, por si les interesaría recibir newsletters de artículos escritos por su servidor. Les recuerdo que en el próximo video realizaré la reseña definitiva al libro de Frankenstein de Mary Shelley y lo compararé con la nueva adaptación de Guillermo del Toro. No se lo pierdan, nos veremos en el próximo video, hasta pronto.